A ver. Uy, si se graba. Y pues ni modo. Ahora, tenemos los setters, tenemos los getters. ¿Y qué es lo que nos falta aquí dentro del objeto persona? Bueno, personal. El mostrar. Tenemos nuestra función mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Es una salida de... un south, un print, que muestra la cédula, el nombre, el apellido y el cargo. Y todo bonito. Y este es el objeto personal. Un objeto con el cual una plantilla, por así llamarlo, vamos a crear objetos del tipo personal con distintos datos. Por ejemplo, Pepito Suárez de cédula X, Y, Z, que se encarga de jefe o que se encarga de programador y cosas así. ¿Alguna pregunta para el objeto X, Y, Z? Para el objeto personal. Que se podría decir que es como el objeto más bajo dentro de la jerarquía que se estableció. Así que hay alguna pregunta aquí. Bien, si no hay preguntas, a ver. No, perfecto. Vamos a pasar ahora de personal al área. ¿Por qué estamos yendo al revés? Porque vamos de lo específico a lo general. Aquí ya vamos a ver un poco más el asunto, no complicado, pero sí más con más cositas. Tenemos nuestro objeto área, nuestro public class área. Va a ser muy parecido al personal, con la única diferencia de que va a contener un listado de personal. Va a ser el área con una X cantidad de personal. Por lo tanto, necesita una lista para guardar esos datos. Y aquí es donde entra nuestro ArrayList. Por supuesto, con su importación. Entonces, ya tenemos, por así decirlo, la diferencia base. Sin embargo, hay otras cosas que va arraigado a esta lista que van a modificar un poco con respecto a la forma de programar que con lo que hicimos en personal. A partir de aquí está el constructor. Sabemos que el constructor es para inicializar las variables. Acá. Por supuesto los setters y getters, que ya sabemos para qué son cada uno. Y nuestra función add, o adherir o aumentar. Esto se podría decir que es como una de las diferencias entre un objeto de la jerarquía baja a la jerarquía media, por así llamarlo. ¿Qué va a hacer esto? Es una función llamada addPer de personal que va a tener como parámetro un objeto del tipo personal llamado perso. ¿Cuándo vamos a darle este objeto? Cuando invoquemos la función para agregar el personal al listado del área. Ya vamos a ver eso más adelante cuando revisemos la función principal. Y sencillamente invoca la función, invoca la lista, perso_list, con su función add. Add el objeto perso. Va a agregar un objeto del tipo personal al listado de personales dentro de un área en específico. Y por supuesto el mostrar. La diferencia del mostrar anterior es un for que por cada elemento dentro del listado de personal va a ejecutar la función de ese objeto llamado mostrar, que es sencillamente esto de acá. Entonces, ¿hay una pregunta sobre el objeto área? Bien, si no hay preguntas por el momento, vamos a pasar al objeto departamento. Voy rápido porque de aquí se me va a acabar la sesión. En 40 minutos creo que dura esta vaina. Entonces, departamento. Se podría decir que es como de los últimos pisos de la jerarquía. Recordemos que iba de la siguiente forma. Un departamento que contiene un área
un departamento que contiene un área que contiene un listado de personal. De esta manera nos organizamos. Entonces, ¿qué necesitamos para almacenar una X cantidad de áreas dentro de un departamento en específico? Por supuesto, un array list. Aquí tenemos nuestro precioso array list. En la parte de acá. Claro, tenemos nuestras variables. Recordemos que todo es privado. Si puse privado acá. Si puse privado. Sí. Bien, recordemos que todo es privado acá debido a los principios de encapsulamiento. Entonces, creamos nuestras variables. Creamos el nombre del departamento, la cédula del encargado, o sea, del jefe, el nombre del jefe, el apellido del jefe y el título del jefe. Estas, por así decirlo, variables pueden variar. Pueden ser que alguien no haya puesto el título, o haya puesto solamente cédula y nombre, haya puesto solo el nombre, o haya puesto cédula, nombre, apellido, título, hijo, perro, casita. Eso no es importante. Lo importante es que exista estos datos del, del jefe de departamento. Por lo tanto, se podría decir que eso los crea competencia. Siempre incluyendo, por supuesto, los que son obligatorios, por el caso del nombre del departamento. Entonces, a partir de aquí, hacemos lo que ya sabemos hacer. Creamos el constructor que va a inicializar las variables del objeto una vez creado. Creamos sus getters y sus setters. Get set de cada variable. Eso se hace automáticamente, ya sabemos cómo, con insert, setter and getter. Y venimos después a algo más que vamos a estar agregando acá. Aparte del add. Recordemos el add, que es para agregar, en este caso, a la lista de áreas, agregar un objeto del tipo área, que lo vamos a guardar como un parámetro variable llamado a. Recordemos que esta área se la vamos a dar al momento de ejecutar o crear el objeto, de una forma que vamos a ver más adelantito. Tenemos nuestra nueva función buscar. ¿Para qué nosotros queremos una función buscar? Es para lo siguiente. Y es específicamente para buscar, como tal, un área dentro del listado. ¿Por qué queremos buscar un área dentro del listado? Para acceder específicamente a su listado de personal. Por ejemplo, existiendo un listado de áreas, siendo A, B y C, cada uno con su listado, nosotros queremos sacar el listado de personal de, por ejemplo, del área B, o agregar un personal dentro del área B. ¿Cómo nosotros hacemos eso? De la siguiente manera. En teoría debemos entrar al departamento y dentro del listado de departamentos, dentro del objeto departamento, hay que buscar dentro del listado de áreas un área, por ejemplo, que coincida con el nombre de B. Por ejemplo, por esto se le pone aquí el string name como parámetro. Y una vez encontrada la coincidencia, se entra al área que tenga la coincidencia. ¿Cómo hacemos eso en código? De la siguiente manera. Buscar, tenemos un parámetro área y aquí no tenemos un void, tenemos un área. ¿Por qué? Porque va a retornar un valor que se va a guardar en una variable. Así como cuando ponemos un resultado de una suma, en este caso va a retornar un objeto área, siendo su dirección de memoria lo que va a retornar para poder acceder a sus características o a sus características y funciones. Como nosotros hacemos esto, recorremos la lista con un for, entramos a cada área, obtenemos con get su nombre, le ponemos un equals, el equals es como el igual igual,
pero para datos un poco más, bueno, un poco menos primitivos. Por ejemplo, un string dentro de Java. Y se le pone a qué debe ser igual, en este caso al nombre que nosotros le ingresemos. Dado caso de que exista, va a retornar un área, el área con la coincidencia. En caso de que no exista nada, el null. Y por supuesto, a partir de aquí tenemos nuestro mostrar, muestra los datos internos, hace un fore que va a recorrer la lista de áreas y cada una va a ejecutar su función mostrar, o sea que va a ejecutar mostrar, mostrar, mostrar de cada área existente. ¿Alguna pregunta con respecto a departamentos? Estoy yendo un poco rápido más por el tiempo de la sesión y porque tengo que, después de esta sesión, entrar a otro cosa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Perfecto. Bien, ya tenemos nuestro objeto departamento, nuestro objeto área y objeto personal. ¿Cómo nosotros hacemos los malabares para hacer esta lección y sacarnos un 40? ¿Sobre cuánto se calificaba? No me acuerdo. Pues utilizamos nuestra función o nuestra clase principal. ¿Por qué se llama recursos humanos? Porque me olvidé que debía ser empresa XYZ. Pero el funcionamiento es lo mismo. Ahora, así como área tiene un listado de personal, departamento tiene un listado de departamentos, tenemos y necesitamos una manera de almacenar nuestros departamentos. Y recordemos que todo esto en general son objetos. Por lo tanto, incluso el área, la clase principal es un objeto creado. Vamos a ponerle aquí recursos humanos con sus propias características y sus propios, bueno, sus propios datos. Departamento y por lo tanto puede tener un listado de departamentos. De manera que nosotros podamos ingresar una X cantidad de departamentos sin limitarnos a que sea 5, 6 o 7. Por lo tanto, se crea un listado, una array list de departamentos. Por supuesto con su importación. Y también el escáner para ingresar datos. A partir de aquí es lo que nosotros ya sabemos. Y esto lo copié de la tarea de la tarea de la tarea. Que esto es para mostrar para el menú principal, por así llamarlo. El menú como tal, menú. Que solamente le cambié los out. Todo perfecto hasta ahí. Y las operaciones. Las operaciones preferí hacer una función para cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque después, eh, no sé, se me perdía el código por todas partes. Y es más fácil. ¿Qué existe en cada función, en cada caso? En caso 1, de caso que sea la opción 1, vamos a estar hablando de un registrar departamento. En el caso 2 estamos hablando de un registrar área. El caso 3 estamos hablando de un mostrar, no, registrar personal. Y en el 4 mostrar todo. Vamos primero al registro más fácil, el más directo. El que es sencillo y se llama registrar departamento o registrar depa. Primero creamos nuestras variables, nuestras bellas variables. Y por supuesto estas no se pueden quedar en nada, no pueden quedar en null. Por lo tanto hay que hacer lo que nosotros ya lo sabemos. Hacerle un south diciendo ingrese el nombre de departamento y poner el nombre de la variable que queramos ingresar ese dato con scan.line, next line. Y así con cada una de las variables. Cada una de las variables. Al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear una variable. Así como nosotros ponemos string para indicarle a Java o a Java que esta variable va a ser del tipo string o int o boolean o booleano o flotante, tenemos que especificarle qué dato va a guardar. En este caso va a guardar un dato del tipo de departamento, o sea, un objeto departamento. Un objeto departamento que nosotros vamos a estar utilizando. No podríamos poner string porque no estamos haciendo una cadena de caracteres.
No podemos poner int porque no es un número específico. Se pone departamento porque vamos a guardar un objeto departamento. Una dirección de memoria departamento con característica departamento. Por lo tanto, departamento. Se puede poner de cualquier forma el nombre de la variable. Le puse newDep. Y a continuación se crea el objeto. Con nuestra palabrita bonita new. Y nuestro constructor. Como dije anteriormente, tenemos el constructor para inicializar las variables del objeto. En este caso, departamento. Tenemos cada uno. Espera esta vaina. Aquí está. Tenemos parámetros, existen los parámetros. Y se pone aquí el dis punto, el nombre de la variable es igual al parámetro que nosotros pasamos. ¿Por qué ponemos dis? Más que todo por el encapsulamiento y para que se refiera a la variable propia del objeto departamento. En otras palabras, con el new creamos el objeto utilizando el constructor que inicializa también las variables. Y va a obtener los datos que nosotros ingresamos anteriormente. Y por supuesto no olvidemos de nuestro add. Tenemos que agregar este departamento nuevo que está flotando por ahí. Tenemos que agregarlo a la clase principal. Poniendo departamentos, que es el nombre del listado de departamentos, .add y el objeto departamento. Entonces, este se podría decir que es como la más básica de las funciones que había que crear aparte del mostrar. Y ya con esta base podemos pasar al registrar área. En registrar área se ve un poquito menos, pero es porque hay menos variables. Vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a crear nuestra variable nombre. Vamos a darle un valor con un scan.nextLine que va a trabajar con este sort para nosotros saber qué ingresar. Ok, 10 minutos. Asimismo, creamos todo esto de acá, pero en cambio, con la diferencia de que no vamos a crear el departamento, porque el departamento se supone que existe. Vamos a crear una variable del tipo departamento, llamado dep, que va a funcionar con la función buscar departamento. Cuando creamos esa función, la función de crear departamento creo que está más abajo. O sea, aquí está. Es lo mismo que buscar área. Sí, buscar área. Que va a ser un for que va a recorrer el listado de departamentos buscando una coincidencia con la variable nombre con el parámetro name y va a retornar ese objeto. Y todo perfecto por el momento. Hacemos que basado en este parámetro, ingresar el nombre del departamento, se busca el departamento que coincida con el nombre y se lo retorna. Y tenemos dentro de la variable dep guardado el departamento específico que nosotros queremos modificar. Y hacemos la verificación de si no es null, o sea, si existe el departamento. Si no existe, ponemos en no existe el departamento. Pero si existe, ingresamos lo siguiente. Ahí. Área. Aquí está. Básicamente lo mismo. Si no existe el departamento, o si existe el departamento. Si existe el departamento, hacemos solamente estas 4 líneas de código. ¿Qué va a hacer? Va a ser un sort, se va a hacer un scan, que va a guardar lo que nosotros ingresemos en la variable nombre. Vamos a crear una variable del tipo área. Recordemos que tenemos que especificar qué tipo de objeto va a guardar. Va a guardar en esta parte un área. La variable se va a llamar área, pero se puede llamar Pepito también. ¿Qué va a ser un new? Va a ser un nuevo objeto con el constructor área, que va a trabajar con el parámetro nombre, que está acá arribita. Y se nos crea nuestra nueva área. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá que nosotros tenemos que notar? Es en lo siguiente. Si bien aquí arriba ingresamos, por ejemplo, ingresamos directamente al listado de departamentos y ejecutamos su función add,
Acá no podemos hacer lo mismo, porque nuestro listado de áreas no está dentro de la clase principal, recursos humanos, sino está dentro del departamento en específico. Para ello, hacemos lo siguiente. Primero invocamos, por así llamarlo, a la variable departamento. Invocamos la variable departamento y ejecutamos su función de addArea con nuestro parámetro area, que es el acá, nuestro nuevo objeto creado. ¿Qué significa esto? Que vamos a ingresar a un departamento, en específico basado en un parámetro nombre, por ejemplo, departamento R, y vamos a ejecutar su función add para coger esta área y meterla dentro de la lista de áreas de ese específico departamento. Por ejemplo, en la parte de acá. Viendo en la parte de acá que tenemos nuestro departamento y su add áreas. Y bueno, se ingresa, ya sabemos, se ingresa a ese objeto en específico departamento, se ejecuta su add áreas pasando el objeto área. Y de esa manera metemos un área dentro del listado de un departamento en específico, por ejemplo, recursos humanos. Y así hacemos cuando queremos ingresar un área. Esta es como la fase 2 de los registros. A partir de aquí viene como el registro un poco más complicado, que se podría decir que es como una escalerita, que es ingresar un departamento, ingresar un área y a partir de ahí meter personal. Pero nosotros ya sabemos cómo funciona esto. Por lo tanto, va a ser un poco más sencillo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Primero, inicializamos las variables que vamos a estar utilizando. Se pide el nombre del departamento, ya lo vimos con áreas. Se busca el departamento y si existe el departamento, se ejecuta esa función. Se ejecuta lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, ya entramos a un departamento en específico. Digamos que entramos al departamento A. Ya lo encontramos. Necesitamos discernir entre su listado de áreas cuál área nosotros vamos a estar ingresando personal. En el A, en el B o en el C. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Con una función parecida a add áreas y parecida a buscar departamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Será ingresar un south, un nombre de área. Y ahora nótese la diferencia, se crea una variable área que contiene área. Se ingresa al departamento que nosotros especificamos y se ejecuta internamente su función buscar área. Con el parámetro que nosotros le pasamos el nombre de área. ¿Qué va a hacer esto? Va a ingresar a esta función y va a buscar en su listado interno de áreas cada una de las áreas. Por ejemplo, nosotros queremos la área C. Y una vez encontrada el área C, entramos a esa área C, por así llamarlo, y la guardamos en una variable. Ahora sí tenemos disponibilidad completa para nosotros ingresar personal. Claro, si no es nulo. Y hacemos lo que nosotros ya sabemos. Creamos las variables, con la diferencia que aquí vamos a poner un do while. ¿Por qué un do while? Porque puede ser que uno quiera ingresar a más de una persona a la vez. En vez de estar haciendo todo el proceso cada vez que quiere ingresar una persona, se pone simplemente un do while. Se ingresan las variables con el nextScan, el scan.nextLine. Se crea una variable que va a contener un objeto personal llamada personal para buscar el parámetro. Yo tuve que crear otra función para buscar el departamento en esa. En total tuve dos buscar departamento y una era buscar área. Por eso es
Bueno, cuan- a veces así pasa cuando sucede. Por eso es importante identificar dónde creamos cada función. Pero si funciona, a la final funciona. Y como decía, se crea un nuevo objeto personal con su constructor y se ingresa al área que nosotros ya buscamos y encontramos y se ejecuta su add pair, su add personal. Add pair, add personal. Si funciona, funciona. Y se ingresa el personal al listado de esa área. Perfecto. Por último se pregunta si se quiere ingresar otro personal con esta OPI, next int y el do while. El resto es departamento. Buscar departamento, que ya lo vimos, y mostrar. Ya vimos lo más complicado, que es la de registrar personal. Esto es como la más sencilla, mostrar. Va a recorrer el área, va a recorrer, perdón, el listado de departamentos y cada objeto de departamento va a ejecutar su función mostrar. ¿Qué significa esto? Que por cada departamento va a mostrar nombre, jefe, cédula, nombre, apellido, título y va a entrar a su listado de áreas internas y a cada área le va a ejecutar mostrar. Mostrar. Que va a mostrar el nombre personal, nombre del área, personal del área. ¿O no? ¿Qué es esto? Ah, bueno. Y va a ejecutar un for con que cada personal muestre sus datos. Y muestra los datos del personal. Entonces, este va a ser una sesión única. Este se podría decir que fue mi forma de crear y hacer esta lección. No sé en cuánto tiempo lo hice, pero lo hice. Y no es la forma correcta, ni la forma incorrecta, ni la forma general. Habrá coincidencias porque es una forma estándar de hacerlo, basado en las clases anteriores, pero por supuesto